Muy bonito tarde a todos. Vamos entonces a continuar estudiando sobre la Parashat Shemot, Baruch Hashem. Y hay que tener cuidado, sí, con la lengua del mal, sí, hablar mal, la Shonara, sí. Vemos en Génesis, sí, 2:14 que Moshe, perdón, antes de eso, vemos que ya Moshe había tenido 20 años, ¿sí? Cuando ya había crecido. Y nos dice la Toira que Moshe había descendido, ¿sí? Y observó la carga de sus hermanos y vio a un hombre egipcio que estaba golpeando, ¿sí? A un hombre hebreo, a alguno, y vemos que Moshe lo golpeó, ¿sí? Pero no es que lo haya golpeado directamente, sino que mencionó el nombre de Dios y, sí, dijo, si Hashem, sí, si Hashem está de acuerdo en lo que yo estoy mirando, en mis pensamientos, este hombre necesita morir, va a morir, si no, pues no va a morir. ¿Sí? Entonces vemos que el hombre murió, ¿sí? Porque sabemos que Moshe no podía tener manos en su sangre, en sus manos, ¿sí? Para poder servir a Dios. Y entonces ahí podemos entender por qué, quien le responder las dudas que existan personas que puedan pensar que, Abdul Shalom, que Moshe había asesinado directamente a uno, a un hebreo, a un egipcio, ¿sí? Aunque sabemos que Moshe Rabbeinu sí tenía la capacidad, tenía la fuerza, ¿sí? Pero también sabemos que él era un príncipe, ¿sí? Que inclusive él no necesitaba matarlo, lo que necesitaba era, sí, arrestarlo o hacer algo, ¿sí? Golpearlo. Pero vemos que después que Moshe mencionó el nombre a Cabrucú, el faraón, ¿verdad? El egipcio falleció, pero más adelante vemos que este mismo hombre, ¿sí? Como lo menciona la toira hebreo, ¿sí? Que era Datán, perdón, Abiram, vemos que él estaba peleando, Abiram estaba peleando porque este egipcio había mancillado su matrimonio, o sea, le había faltado respeto a su esposa. Pero vemos que más tarde Abiram y Datán peleando y Moshe los ve y va y se dirige a ellos y pues le menciona que no necesitan pelear y le dice, este, sí, le dice, porque vea que estaban luchando y le dice al malvado, porque la Torah lo menciona así, le dice al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Sí? Aquí sabemos que cuando una persona responde a otra persona y le golpea, está que lastimando a su prójimo, aunque tenga razón, la persona haya tenido razón, no, ¿verdad? Moshe nos enseña que la humildad no es responder, sino, ¿sí? Dejarlo así. ¿Sí? Cuando uno responde al ataque, entonces no hay humildad en la persona, ¿sí? Eh, Cualquier pensamiento que pueda, ¿verdad? Llegar a nuestra mente, ¿no? Pero no me voy a dejar, yo no soy, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Una cosa es humildad y otra cosa es dejarme golpear. No, la humildad, ¿sí? No responde. ¿Sí? Entonces la persona si dice que yo puedo ser humilde, pero no me dejo golpear o no me voy a dejar golpear, no me voy a dejar ofender, entonces no es humilde. ¿Sí? Entonces la humildad que siente o que piensa es una humildad realmente falsa. ¿Sí? No es genuina. Muy bien, que no es verdadero. Entonces, por eso vemos que Moshe Rabbeinu era el hombre más humilde de la faz de la tierra, ¿sí? Porque él sabía que hay un Dios que hace justicia y no tiene que hacer nada, ¿sí? Lo único que él necesitaba hacer es cuidar su humildad y cuidar su servicio, y cuidar su vida espiritual, su crecimiento espiritual, ¿sí? E inclusive se alejó hasta de Egipto. ¿Sí? Podía haber dicho, no, si soy un egipcio, soy este príncipe, a pesar de que puedo ser hebreo, puedo ser judío, pues no, no me interesa, ¿sí? Pero sí, Moshe era más, sí, él tenía esa alma, esa neshama de judío, ¿sí? Esa alma hebrea, ¿sí?
Y entonces vemos que se dirige y ellos, los dos hombres, ¿sí? Y le dice, ¿por qué? Le dice, ¿quién te ha puesto? ¿Sí? Como un ministro pues sobre nosotros. Bayomer mi Sameas, Leisa de Shofet, ¿sí? A lo que respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Aleino, Alegoni, Ataomer, Kasher, Arataira, Amisraim, Yarira, Moshe, Bayomar, Ajen, Noda, Ada. ¿Sí? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moisés y dijo, seguramente se ha divulgado la cosa. Pero sabemos que cuando dice, Moisés temió y dijo, así que el asunto se ha dado a conocer. ¿Por qué temió? Él no había hecho nada mal, inclusive él no había asesinado al egipcio. ¿Sí? Él lo que hizo fue mencionar el nombre de Dios. Y así fue. Mencionó el nombre de Dios y el egipcio falleció. Entonces, ¿por qué Moshe tenía miedo y se asustó y se dice que se ha dado a conocer? Sabemos que este hombre estaba juzgando a Moshe, estaba hablando mal de Moshe, ¿sí? Inclusive Moshe lo podía haber golpeado en ese momento, inclusive podía haber mencionado el nombre de Dios, ¿sí? Porque el hombre estaba haciendo algo incorrecto, ¿sí? So, cuando uno juzga a los demás, eso es hablar la Shonah, hablar mal de alguien. ¿Sí? Aunque uno tenga razón o no. Porque puede ser que en ese momento yo pueda decir que yo tengo razón, pero después, ¿sí? Como ¿verdad? Cuando uno va a un lago, ¿sí? Uno le mueve el agua y se va aclarando el agua, entonces ya el agua, ¿sí? No se va viendo, el reflejo ya no se va viendo tan distorsionado como se veía al principio. Entonces, cuando uno no tiene control, uno piensa que lo primero que viene a la mente, la primera acción que uno quiere hacer, que yo tengo razón, pues es como esa agua que está, que no tiene un buen reflejo. Y después vamos viendo mejor y con claridad que no tenía la razón. ¿Sí? Y aunque uno tenga la razón, siempre que no debe de precipitarse a buscar a nadie. ¿Sí? Siempre hay que juzgar para bien. Bueno, entonces, y vemos que Moshe se asustó. Podía haber inclusive negado, ¿sí? Esa acusación. Él era un príncipe. Y, y, y estos dos hombres eran, ¿sí? Eran supervisores, pero estaban, la esclavitud, a pesar de que Moshe era hebreo, pero él sabía se ha criado, ¿verdad? Por Batia y en el palacio, ¿sí? Entonces él podía haberlo negado, pero realmente Moshe no. Dijo, no. Tampoco le voy a hacer daño a ellos, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar una verdadera humildad? ¿Sí? Sí, para que entienda, no le voy a hacer daño a ellos, ¿sí? Porque cuando le sigue algo, si le hiciera daño a ellos, me estoy haciendo daño yo, ¿sí? Entonces cuando uno hace daño a otros y lo juzga o habla mal de los demás, quien se termina haciendo daño es uno mismo, ¿sí? Uno desciende, ¿sí? Uno en la vida espiritual desciende con rapidez. Vemos que también Rashi explica esta frase debe ser entendida conforme a un sentido simple. Pero vemos también que hay una exegesis midrashica, ¿verdad? Que es que se preocupó porque había visto que en el pueblo de Israel había malvados que eran delatores. Y por eso la Torah menciona, ¿sí? La Torah no menciona el nombre de ellos. Vemos que en otros pasukim, ¿sí? En otros versículos menciona el nombre de Datán Abiram. Inclusive cuando se abrió la tierra, ¿sí? Menciona el nombre de Datán Abiram, ¿sí? Pero aquí no menciona el nombre de Abiram, ¿sí? ¿No? Solamente dice hombre malvado.
y le dijo al malvado, ¿sí? So, la Torah misma está llamando a este hebreo, a este hombre hebreo, a Abraham, malvado, ¿sí? Porque puede decir, ah, ¿quién eres tú para meterte en los problemas míos? ¿Sí? Solamente está tratando de ayudar. Y eso es arrogancia. La arrogancia eh, no persevera, ¿sí? No es, no tiene apoyo, ¿sí? Bueno, sino lo que tiene es un apoyo negativo. Entonces, te dijo, y es así, quizás no sean dignos de ser liberados, ¿sí? Y Moisés también temió que el pueblo de Israel no fuera a ser redimido debido al pecado de la Shon Hara. Y aquí podemos entender por qué el pueblo, ¿verdad? Vivimos, nuestros antepasados vivieron una agonía de 80 años, 80 y algo de años de esclavitud, porque eran 400 años. Ahí podemos ver un comentario que era desde Abraham, otro comentario que era más adelante. Eh, pero vemos que eran como 80 y pico de años, ¿sí? Desde que descendimos, un tiempo después de que murió Jacob Abeno, después Joseph, Asadí, y que vive más o menos como en total de una esclavitud casi como 80 y pico de años, ¿sí? Una esclavitud fuerte, ¿sí? Bueno, el punto es de que el pueblo, bueno, Hashem nos está diciendo que la maledicencia, la lashon hara es una prisión, es una esclavitud, ¿sí? Que si no trabajamos en ella, esa misma maledicencia, esa misma lengua malvada me va a llevar a mí a la destrucción, a la ruina, al abismo, las personas. So, cuando la persona, ¿sí? No piensa, no se analiza, no actúa, tiene control, reflexiona. La boca tiene que unos dientes, tiene que unos labios, porque está sobreguardada, ¿sí? Y nos preguntamos, los dientes son para comer, ¿no? Ya, pero tiene un significado. Los labios, ¿sí? Tienen un significado. Y es para que sepamos guardar la lengua, para adorar a Dios, para alabar, para decir mensaje, ¿verdad? Una palabra de aliento, para poder comunicarnos de la forma correcta, porque la Shona, por eso vemos que la lengua sagrada y la lengua impura, que son el español, todas las lenguas de las naciones, no tiene comparación, ¿sí? Por eso vemos también que a cada grupo, por así decir, también le quitó a la generación de Babel la Lashon Hara, el Lashon HaKodesh, porque no la sabían usar, ¿sí? Por eso vemos que la lengua sagrada no tiene malas palabras, eh, es todo lo que es, toda santidad, ¿sí? Entonces, vemos que el Lashon Hara produce en nosotros destrucción. Y si la persona no saca eso de su vida, esa misma mala influencia, esa mala cualidad va a llevar a la ruina a la persona. Por más si la persona hace misbo, aunque la persona haga gesed, aunque la persona haga tefilot, aunque la persona lea tefilín, inclusive los tefilín lo dice, y la dice, de arraigaré la lengua. ¿Sí? So, le arraigaré esa mala maledicencia. ¿Sí? Entonces, una persona que dice que es un hijo de Dios debe de aprender a comportarse como un hijo de Dios. ¿Sí? Y lo principal hay que buscar esa humildad. Y humildad
No es como yo lo quiero pensar, ¿sí? Que tengo humildad un momento y en otro no, ¿sí? Entonces vemos que la persona, per más que haga misbo, hablar la shonara es peor que idolatría, ¿sí? Es peor. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amarás a tu prójimo. Y a pesar de que mi prójimo me haga daño, yo no voy a hacerle daño a mi prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo. Entonces, ella se la cree que yo haga daño, pero no. Esa persona es malvado, ¿por qué? Porque me agredió. Pero yo no voy a ponerme en el mismo zapato y ser malvado. Tengo que ser justo, ¿sí? Y si me golpea, me tengo que quedar golpeado. Porque él es el malvado. Yo no soy el malvado. Pero si yo actúo, entonces son tus malvados, ¿sí? Moshe Rabenu, como le expliqué, temió, ¿sí? Debido a que el pueblo de Israel no fuera redimido por este Lashon Hara. Y la verdad es que la generación de Ahab, a pesar de ser idólatras, se salvaban en la guerra y Dios no decretó nada malo para ellos. Pero para el tiempo del rey Saúl, de Saúl Amela, sí, sí fue decretado, ¿sí? ¿Cuántas veces Saúl Amela no habló mal de la Biblia? Muchas. La Shonara es producto del odio, resentimiento, de oscuridad, ¿sí? Cuando una persona no se siente feliz a sí mismo, habla la Shonara. Cuando una persona se siente, está en una negatividad, siempre va a hablar la Shonara, ¿sí? Y por eso en los comentarios uno tiene que saber, cuando uno comenta cosas en Facebook, uno tiene que saber que lo que uno no esté diciendo sea la Shonara, ¿sí? No dejemos que las manos corran, porque el pensamiento, ¿sí? Bien, el pensamiento puede llegar, pero hay que saber canalizar lo que uno piensa, no decir todo lo que uno piensa. Y el silencio es más provechoso que 1000 palabras dichas o que una palabra dicha. No. Así que vemos que todo gracias a que estaban en paz el uno con el otro y no hablaban la chonara del prójimo. O sea, a pesar de ser idólatras, no había la chonara, ¿sí? Por eso el Lashon Hara es más peligroso que la misma idolatría, porque quiebra, hace transgresiones, ¿sí? Trae discordia, problemas, conflictos, ¿sí? Por eso vemos que Moshe, a lo último, con lo que pasó que se abrió la tierra, Moshe le dejó el trabajo, él trató de ayudarlos, pero no quisieron entender, y Moshe entonces le dejó el trabajo a Carlos. Siempre debemos, a pesar de que no es sencillo, a pesar de que sale ese nefe animal, esa alma impetuosa, ¿sí? Fuerte, hay que aprender a controlarlos hasta que lleguemos a ser humildes. Humilde significa no levantar la mano a nadie. Que no me voy a dejar pisotear, entonces no eres humilde. Eres humilde a tu pensar, pero no al pensar correcto que piensas, ¿sí? A una persona humilde como Moshe Rabenu, que hasta Miriam, su hermana, ¿sí? Habló mal de su esposa, Moshe Rabenu, eso no lo vio como una ofensa. Cuando vemos las cosas como una ofensa, entonces reaccionamos. Si no lo vemos como una ofensa, entonces vamos a estar tranquilos. Y le pidió a cada grupo que sanara a su hermano.
Pero vemos que, como les mencioné, el rey Saúl no siempre tuvo éxito en su batalla porque entre sus soldados se hablaba la shonara. So que no había idolatría, pero se hablaba la shonara. Los grandes sabios de nuestra generación nos advierten permanentemente respecto a este problema. Porque muchos de los sufrimientos que existen hoy en día en nuestra familia, en nosotros mismos, en el mundo, se originan a través de la lengua del mal, del Shonara. Así que especialmente hay que cuidarse de no hablar mal ni desprestigiar a los sabios de la Torá, ni desprestigiar a nadie. Pero mucho a los sabios de la Torá que muchas personas hablan así. ¿Sí? Personas inclusive no judías que hablan ¿sí? sin saber. ¿Sí? Personas que hablan sin saber. Mira, piensan que conocen la Torá. No, uno tiene que crecer día a día. La persona que dice, yo conozco la Biblia, conozco la Torá, esa persona es una persona que no sabe nada. Uno todos los días aprende algo nuevo. Así como el sol se levanta cada día diferente, así también la luz de la verdad, del crecimiento se levanta y cada día aprendemos algo nuevo. La persona que piensa que lo sabe todo es la persona que más comete errores. Especialmente hay que cuidarse de no hablar y tampoco escuchar, ya que este pecado se eleva de inmediato hacia los cielos y que Dios no lo permita, el castigo no tarda en llegar. ¿Sí? So, para otros, o para otros saberos, puede ser que tome tiempo. Hashem le da la oportunidad a la persona. Pero cuando es la Shonara, no tarda mucho en llegar las consecuencias. Hay muchos problemas económicos, ¿sí? Además de las relaciones de impureza y las relaciones ¿sí? que no van ¿sí? con la forma que Dios ¿verdad? Nos instruye. También el Ashonara afecta mucho la economía de la persona. ¿Sí? Así que cuando uno tiene un problema, una dificultad como es el problema económico, uno tiene que ver, analizar. Hashem no está mandando un mensaje, le está mandando un mensaje, le está diciendo analiza, ve lo que estás haciendo. Que algo estás haciendo, porque Dios no manda algo sin transgresión. Ve lo que estás haciendo y, bueno, hazte shuvá, cambia ese modo de comportarte y entonces vas a seguir recibiendo las bendiciones. ¿Sí? Así que siempre hay que aprender a despertar antes que las consecuencias sean realmente desastrosas. Cuídense mucho, nos veremos esta noche con el próximo con el Shirul esta noche, por favor, Kaburuku. Shalom Aleichem Mevorah, Berajá Slaha Besimcha, Baruch Atah Adonai, Leolam Bae, Amén. Hasta entonces, feliz semana.